¿Cómo están, estimados alumnos? Nos encontramos en el curso de formación religiosa y el tema que nos congrega el día de hoy es la fe, ojos del corazón. ¿Pero qué es la fe a ciencia cierta? Muchos no la saben definir, otros dicen no tener fe, otros dicen, bueno, existirá la fe, pero yo no creo en eso. Otros tendrán fe solamente en cierta época del año. No lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que la fe es tener la certeza y la esperanza del actuar de Dios, que quizás no lo va a hacer como si chasqueáramos los dedos, no, porque los tiempos de Dios muchas veces no son los tiempos del hombre. Pero si tú pides con fe, ten por seguridad que eso ya lo has recibido, porque Dios confía en ti, Dios cree en ti y por sobre todo, Dios te ama. La fe como camino del creyente. No es fácil muchas veces el tener fe, porque es seguir un camino duro, no es sencillo. Tenemos el caso más sobresaliente en este tema del patriarca Abraham, aquel hombre del pueblo de Ur que un buen día escuchó la voz de Dios y respondió a ese llamado, ¿no? Y el llamado le decía, coge a tu mujer, coge tus bienes, todo lo que tienes, deja tu tierra y ve a donde yo te digo, ¿no? Y no es fácil para uno, como se dice comúnmente, dejar su zona de confort, a lo que está acostumbrado, a sus hábitos, su rutina, para irte a otro lugar y tener que empezar de cero. Imagínate que te tuvieras que ir a otro, no otro país, no ser tan exagerado quizás, a otra provincia, que te tuvieses que ir a la sierra, por ejemplo, o a la selva. Es un clima distinto, costumbres distintas, tradiciones distintas, trato de la gente distinta, etcétera, etcétera. Es un camino difícil y el camino de la fe es muy similar. Es muy duro, no es sencillo. Y Abraham tuvo que pasar por eso y Abraham fue probado más allá de eso, porque tuvo que sacrificar a su propio hijo por un mandato de Dios. Muchos dicen, pero este Dios es un Dios loco, ¿cómo va a pedirle a un padre que asesine a su propio hijo? Eh, Vamos a tomar esto como una figura, más que como un hecho 100% real. Es el, es el pedido que uno mismo se debe hacer a dejar todo, a ver si es capaz de dejar todo aquello que más valora. Y muchas veces, cuando entramos ya a la etapa adulta, y si no se tiene familia, lo que más se valora es la vida. Y si tienes familia, lo que más valoras es eso. Y si tienes hijos, con mayor razón. Serías capaz, y entiendas el término sacrificar no como matar, sino sacrificar como dejar. Muchas veces los adultos, cuando llegamos a cierta edad, vamos a tener que sacrificar a nuestros hijos, porque ya nuestros hijos van a entrar en una etapa adulta también y van a tener que hacer su propia familia. Y eso es muy difícil. Pero nos queda la fe, nos queda la esperanza de que hemos criado bien a nuestros hijos y que ellos van a responder hacia nosotros. Ahora, ese camino del creyente, del sacrificio, se completa en la figura de Jesús. Él dijo, yo tengo esperanza en mis hermanos, y si es necesario morir por ellos y sacrificar mi vida, he de hacerlo. Muchas veces nos pueden hacer esta pregunta, y quizás algunos responderán, sí, no, yo doy mi vida por él, él es como mi hermano, pero llegado el momento a veces no lo hacemos. No lo hacemos por algo muy sencillo, somos humanos. Somos humanos. Pero ya dice la palabra, ¿no? En Marcos 10:28.
déjalo todo para seguirle. Y eso es tener fe. Si yo sé y estoy seguro de lo que me dice mi Dios es lo correcto, mi Dios, no el hombre, ojo, mi Dios, y que eso que me dice mi Dios, que yo considero correcto, es provechoso para mí, lo dejo todo y lo sigo. Pero Dios no te puede pedir, por ejemplo, como vemos ahora en las redes sociales, en la cual tenemos que aprender a sobrevivir, y muchos pastores de pseudo iglesias evangélicas dicen, ¿no? Si pagas tu luz, tienes que pagarle a Dios. ¿Cuándo le hemos pagado a Dios? ¿Cuándo Dios nos ha cobrado? No, ahí hay un error. Dios no nos cobra. Dios ha pagado por nuestros pecados, y si tú le quieres, oye, ¿cuándo te debo? No, está bien, ahí queda. Está saldada la cuenta. Lo hice porque te amo y punto. No hay intereses. Es así de simple. La fe es así. La fe como muestra de obediencia del creyente. Hace un momento vimos a Abraham, ¿no? Como muestra de el padre de la fe, muestra del camino que debe seguir un creyente. Ahora nos toca ver la otra parte de la fe, ¿no? Digo la otra parte y no digo la otra cara porque son muchas partes. La fe se ve de muchas aristas. Ahorita vamos a ver, mejor dicho, la obediencia del creyente desde la perspectiva de la fe. Y para eso nos centramos en la figura de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, comparte la misma naturaleza con el Padre. Es decir, que al saber él que iba a ser entregado por uno de sus discípulos, al cual le tenía mucha confianza, ojo, Judas no era cualquier discípulo. Judas era el administrador del dinero. Y tú sabes que cuando el dinero escasea, tienes que darle esa responsabilidad a alguien que realmente, pues, te genere confianza. Entonces Jesús confiaba en Judas. Pero Judas es el que lo va a traicionar, lamentablemente. Es parte de la misión de Judas en este mundo. Pero bien, Jesús, sabiendo todo eso, siendo hijo de Dios, compartiendo la misma naturaleza del Padre y siendo Dios, él pudo haber salido de esta. Pero vemos su fe y su muestra de obediencia, esa fe esperanzadora. Ojo, recuerda, estamos utilizando como sinónimo de fe la esperanza. Se ve en el huerto de los olivos, ¿no? O en la famosa oración en el Getsemaní, en el cual él mismo dice, ¿no? Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Y por lógica, pues se va a enfrentar a la muerte más cruel de ese tiempo, que era la crucifixión, pues cualquiera entraría en pavor. Y si él tenía los recursos para no ser crucificado, pues lo más lógico es que los podría utilizar para no hacerlo. Seas Dios o seas humano, igual lo podrías utilizar, ¿no? Es un razonamiento simple y sencillo. Pero él dijo que no. Aparta de mí este cáliz, y que se haga tu voluntad y no la mía. Está puesta la obediencia en el Padre. Y esto se consuma cuando ya, clavado en la cruz, él mismo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vemos en Marcos 15:34. O como se dice en el arameo del tiempo de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está en el momento ya de dar su último suspiro. Pero él fue obediente. Y es que a veces nos cuesta obedecer. A veces tenemos que aprender a obedecer en el sufrimiento. Por ejemplo, ¿no? Cuando somos niños y queremos algo, ¿no? Papá nos los da.
Pero ya llega un momento en el cual, consciente o inconscientemente, abusamos un poco de eso. Y empezamos a creer en nuestra mente de que todo lo que querramos nos los tienen que dar. Y ahí viene la figura del papá y la mamá que nos ponen un alto. Si tú quieres algo, gánatelo. Y ya en ese ganárselo ya estamos sufriendo. Porque decimos, papá no me quiere, no me entiende, no me comprende, yo quiero ese celular nuevo, yo quiero ese juguete, yo quiero ese PlayStation, bla, 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 bla. Y lamentablemente nos cuesta. Y sufrimos. Pero tenemos la esperanza de que a pesar de ese sufrimiento vamos a lograr obtener lo que hemos pedido. Igual ocurre con Dios. A Dios le podemos pedir. Y Dios te va a decir, ya está bien. Eso que me has pedido está bien. Sí lo debes tener. Pero ven y sígueme. Ojo, este camino no es fácil. Vas a sufrir. Pero al final del camino está el premio. Ahí está puesta nuestra fe. Ahí debe estar puesta nuestra esperanza. La fe, esperanza del creyente. Hemos dicho ya líneas arriba de que un sinónimo de fe es la esperanza. Y es cierto, es la esperanza de que aquello que uno considera que debe pedirle a Dios, lo debe pedir en absoluta fe y con la certeza de que lo va a recibir. ¿Cuándo? Bueno, eso ya es asunto de otro tema. Ya va a depender un poco de nosotros como creyentes y nuestra fidelidad ante Dios y de los tiempos de Dios. Pero bien, la fe, al ser un camino, tú sabes que cuando tú recorres un camino, vas a llegar a un lugar, a un punto determinado. Igual ocurre con la fe. Al ser un camino, llegaremos a un punto determinado. Y nuestra esperanza está puesta en ese punto determinado. ¿Sí? Ese punto determinado es la esperanza en nuestro Creador, en nuestro Señor. ¿Es un riesgo? Sí, porque tú no sabes qué te puede pasar cuando te vas de un lugar a otro, con qué te puedes encontrar. Igual, no es que sea desagradable seguir a Dios, es bonito, pero no todo es bonito. Recuerda que estamos en el mundo, no somos del mundo, como dice la palabra, pero estamos en el mundo. Y al estar en el mundo somos propensos a que el mundo nos dañe o nos tiente. A veces vemos jóvenes que han recibido el sacramento de la confirmación, que participan en grupos de oración o en grupos de parroquia, y se les ve muy contentos, y está bien hasta ahí. Pero que no se crean supercristianos, que todo lo pueden. No, somos de carne y hueso, y vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados. Eso es algo natural. El mundo está lleno de tentaciones y por eso que el camino de la fe es un riesgo, porque ese riesgo son esas tentaciones que te van a querer apartar del camino y abandonar la esperanza que está al final, que es Dios. ¿Sí? Por eso también que en ese camino en el cual vamos pasando tentaciones, debemos que ir recordando que aquello que vivimos no es lo adecuado y que más bien eso que se nos presentó bonito en un momento determinado, eso que se nos presentó pues excelente, no nos es provechoso y que más bien nos aparta de Dios. Entonces debemos generar un acto de conversión en nosotros. Si antes hablabas lisuras, deja de hacerlo. Si no limpiabas tu cuarto, es momento que lo hagas. Si antes no eras obediente con papá y con mamá, pues ahora hazlo. Si hace tiempo no le dices a tus padres que lo amas, hazlo. Aunque no lo creas. Yo siempre he utilizado en los tiempos de parroquia un ejemplo bien sencillo. Recuerdo muy bien que fue el primer ejemplo que utilicé, que es el de los limones. Para hacer una buena limonada necesitas limones frescos, jugosos. Pero ¿qué pasa si un buen día tu mamá te dice haz limonada y te pone unos limones verdes duros?
¿Podrías hacer limonada? Yo sé que más de uno me diría, profe, puedo hacer una limonada frozen, licúo los limones y solucionado el problema. Yo no te pedí una limonada frozen, te pedí una limonada simple y sencilla, en la cual tienes que coger el limón, partirlo y exprimirlo. ¿Lo podrías hacer? La respuesta es sí, sí se puede hacer. Te va a costar más, vas a sufrir más porque el limón está duro, pero lo vas a poder hacer. Lo mismo es con la conversión. De lo malo podemos sacar lo bueno, sí. Acuérdate de eso que hiciste mal y corrígelo. Ahí está tu conversión. Y este momento de cuarentena que estamos pasando, este momento de aislamiento social obligatorio, es el mejor momento para hacerlo. ¿Cuántas veces has pasado tiempo con tu familia así? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a jugar algún juego de mesa? No, es que no lo tengo. Está el internet. Puedes ver el modelo y con materiales que tengas en tu casa lo puedes hacer y ponerte a jugar. Hacer un ludo. No, pero somos 6 en casa. Hay ludo de 6. Por ahí tienes ajedrez. Quizás tienes el ajedrez que te regaló un tío y nunca aprendí a usarlo. Bueno, pues será momento de aprender a jugarlo. Y así sucesivamente. Es un tiempo que Dios se está valiendo de esto para hacer su obra y poder generar conversión en nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Aprovechar este momento para un cambio de vida. La fe como respuesta del creyente. Hemos hablado de la fe como camino del creyente, como esperanza del creyente. Pero no podría darse la fe si no hay una respuesta de parte de nosotros. El mejor ejemplo que tenemos para esto es de Saulo de Tarso, aquel judío radical que perseguía a los cristianos del inicio, ¿no?, del cristianismo, es decir, posterior a la muerte y resurrección de Jesús. Radical Saulo obtuvo permisos para perseguir, apresar, juzgar y hasta sentenciar a muerte a cristianos. Un buen día, cuando se dirigía por el camino a Damasco, tuvo un encuentro, mejor dicho, alguien salió al encuentro de él y le dijo, ¿por qué me sigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? O sea, ¿qué te he hecho yo para que me sigas? Saulo cayó rendido al suelo y lo único que dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, ponte a pensar, una persona radical, ¿no?, que en radical en sus creencias, que utiliza el término Señor. Es poco común. Usualmente las personas radicales no tienen muy bien puesto lo que es la imagen de autoridad, o mejor dicho, de respeto. Sabe quiénes son sus superiores, pero consideran que sus actos, llega un momento en que consideran, mejor dicho, sus actos como válidos y no miden las consecuencias de los mismos. Pero Saulo en ese momento, ¿quién eres, Señor? Y este personaje que se le encuentra le responde y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bastó eso para que Saulo diera un cambio radical en su vida y se diera cuenta de que estaba obrando mal. Lo curioso de todo esto es que a veces esperamos ese encuentro, ¿no?, que Jesús salga a nuestro encuentro. Y es cierto, lo podemos tener de muchas formas, no necesariamente un retiro de confirmación o una catequesis. No, puede ser un momento en que tu papá te diga, oye, hijo, siéntate acá, vamos a conversar. Me he dado cuenta que tus actitudes no son las más adecuadas. Le gritas a tu madre, le pegas a tu hermano, etcétera. Ya pues, madura y cambia, ¿no? Y es que eso, la conversión es eso, es un acto de madurez que se tiene que dar en todos nosotros. Y ese acto de madurez va ligado en el ámbito religioso con la fe, en la cual no decimos yo creo que, sino que yo creo en ti.
Y es por eso que actuamos con fe, porque creemos en aquel que dio la vida por nosotros. ¿Qué vendría a ser la fe para nosotros? Hemos hecho un recorrido desde una perspectiva distinta a la usual que se enseña en religión de lo que es la fe. Comúnmente y en muchas catequesis se enseña que la fe se basa en 3 pilares fundamentales: creer, confiar y obedecer. Creer en Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. Pero siempre la respuesta del joven o del niño va a ser ¿por qué? ¿Por qué tengo que creer? ¿Por qué tengo que confiar? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Y qué voy a sacar de esto? Bien, vamos a tratar de explicar esto de una forma diferente. La fe en sí es un proyecto de vida. Abarca todas las actitudes y formas en las cuales nosotros nos desarrollamos en nuestra existencia humana. No podemos deslindar eso de nosotros. Porque fe tenemos desde niño. Cuando empezamos a gatear, ¿no? Teníamos fe en que papá iba a estar ahí para alentarnos. Cuando empezamos a caminar, teníamos fe en que papá nos iba a coger de la mano para no caernos. Cuando empezamos a caminar solos, tuvimos fe en que papá iba a estar ahí para cuando nos cayéramos y nos levantáramos. Y así sucesivamente en cada etapa de nuestra vida. El problema está en que por influencias ya del mundo, cuando somos adolescentes, tenemos fe no en que papá nos va a ayudar, sino en que papá nos va a dar lo que queremos. Y la situación va cambiando ahí. ¿Y eso no es fe? Eso es fe. No enrumbada del aspecto religioso, es cierto, pero es fe. Correcto. Si nos centramos en el primer término que te he mencionado, que es creer, que es a lo que más comúnmente vinculamos la fe, y nos basamos en los textos originales judíos, significa aman. El que cree ama. Entonces, si tú crees en tus padres porque lo amas y sabes que ese amor va a ser recíproco, ya está la esperanza de por medio ahí. Si tú crees en tu madre es porque la amas y la esperanza está ahí, y así sucesivamente. Si tú crees en Dios es porque lo amas y la esperanza ya está. Que nosotros, con el paso del tiempo y sobre todo en la misa, lo mencionamos, eso lo ratificamos con un así sea. Profe, en ninguna parte de la misa escucho yo esa palabra o esa frase, así sea. Claro que sí, cuando decimos amén. Si tú crees en Dios es porque lo amas y tienes la esperanza de que Él te va a salvar. Y tú le respondes a Dios en esperanza y en fe con un así sea, con un amén. Bien, estimados alumnos, hemos llegado al final de ese tema. Espero que les haya gustado. Recuerden que si tienes alguna duda, puedes comunicarte conmigo al número de WhatsApp que está en el blog del colegio. Ni bien yo reciba el mensaje, estaré presto a responderte. No olvides hacer como siempre tu tarea y por favor, eso sí, la tarea envíala al correo del curso. ¿Sí? Muy bien. Esto es solamente un hasta pronto. Nos vemos en el siguiente tema.